En el pasado pleno de control, el Lehendakari reconoció que ningún territorio se encontraba libre de corrupción política. En paralelo a lo anterior, el clientelismo político-empresarial, práctica muy extendida en el País Vasco, supone un caldo de cultivo para la mala praxis. Por ello, consideramos necesario que el conjunto de las administraciones vascas se doten de los medios necesarios con el objetivo de ser eficaces y erradicar toda práctica inadecuada de las instituciones públicas. Por ello, le formulamos la siguiente pregunta. ¿Considera el Lehendakari que el País Vasco dispone de todos los instrumentos necesarios para prevenir y erradicar la corrupción y el clientelismo político? Le respondo con toda rotundidad. Sí, señora Martínez. Euskadi, el conjunto de las administraciones públicas, dispone de los instrumentos democráticos necesarios para hacer frente a la corrupción en cualquiera de sus expresiones, para prevenirla antes de que se produzca, para investigarla y perseguirla mientras se está produciendo y, por último, para combatirla y castigarla si se ha consumado. Señor Lehendakari, al País Vasco le falta el principal instrumento para luchar contra la corrupción y el clientelismo político. Le falta voluntad política por parte de sus dirigentes. El caso de Miguel ha puesto negro sobre blanco que ustedes no dijeron toda la verdad. Aseguraron por tierra, mar y aire que no podían ni suspender ni despedir de sus funciones al señor de Miguel. Pero no dijeron toda la verdad porque ya conocían el informe jurídico que avalaba tal posibilidad, debido a que la condena inicial excedía de los 6 años. Señor Urkullu, un polígrafo cualquiera diría aquello de el Lehendakari ha mentido. No despidieron al señor de Miguel para comprar su silencio y que no tirara de la manta, no vaya a ser que ésta llegara a más dirigentes del PNV. Dicen ustedes que en el País Vasco existen mecanismos suficientes para hacer frente a la corrupción y el clientelismo. Dentro de sus dispositivos jurídicos citan, por poner un ejemplo, al Tribunal de Cuentas, organismo presidido actualmente por Ana Helguera, ex concejal del PNV en Guecho, y anteriormente por José Luis Bilbao, político de sobra conocido. Quienes deben velar por el cumplimiento de la legalidad en materia de contratación pública son las diferentes mesas de contratación que en numerosas ocasiones se encuentran presididas por personas vinculadas al PNV. Todo ello aderezado por una plataforma de contratación que supone un auténtico galimatías para cualquier usuario. Señor Urkullu, ¿cómo van a ser objetivas y transparentes si están manejadas por el PNV? El clientelismo es el sello principal de identidad del PNV y lo vamos a ilustrar con 3 ejemplos. El primero se refiere a la consultora Pricewaterhouse. Desde el fichaje de Asier Arkucha ha recibido alrededor de 60 contratos de su gobierno por un importe que ronda los 4,5 millones de euros. Esto multiplíquelo por lo adjudicado por ayuntamientos y diputaciones gobernadas por su partido, entre ellos el Centro Internacional de Emprendimiento, por un importe de 20 millones de euros. El segundo, podemos hablar de la empresa Eroucicar, donde Alexander Arriola figura como director de desarrollo corporativo y que a su vez fue director general de la SPRI y, por supuesto, presidente de la Junta Municipal del PNV en Eibar. Recientemente, esta empresa ha recibido una adjudicación de 6,2 millones de euros. Y, en tercer lugar, podemos hablar del cártel de las productoras vascas. Destacamos, por ejemplo, Prime Media, donde figura como administrador solidario Juan Carlos López Villameriel, que a su vez comparte sociedad con Itxaso Atutxa, también dirigente del PNV, en la mercantil 3, Servicios de Edición. Esta productora ha recibido en los últimos años alrededor de 19,5 millones de euros en contrataciones públicas de su gobierno. Como ve, señor Lehendakari, en cuanto tiramos del hilo de la contratación pública, acabamos en una empresa encabezada por el PNV, que digo yo que será casualidad. Estamos, por tanto, ante lo que podemos llamar el chollo nacionalista a través del clientelismo, que representa todo un modus operandi y que es la marca de la Casa Gelchale. Esta, sin duda, es uno de los principales problemas del País Vasco, señor Urkullu. Usted volverá hoy a animarnos a que denunciemos estos hechos si lo consideramos oportuno, y lo hace porque se ampara en que es legal, pero es ilegítimo. Martínez Andrea. Señora Martínez, por respeto a las personas y entidades que usted menciona, yo le agradecería que actualizara sus datos, ajustándose en honor a esas personas a los tiempos y situaciones que afectan a las mismas, como también a las entidades. Afortunadamente, señora Martínez, en Euskadi vivimos en un sistema basado en principios y procedimientos democráticos. El nuestro no es un régimen autocrático, ni autoritario, ni tampoco iliberal.
El voto, el principio de contradicción, los mecanismos de control y contrapeso entre diferentes poderes, el respeto a las minorías, la libertad de expresión o la transparencia son algunas de las bases que caracterizan nuestro funcionamiento democrático. En las llamadas democracias iliberales, todos estos fundamentos democráticos se manifiestan de modo equívoco, cuando no fraudulento. Señora Martínez, echando mano de la pura demagogia y sin un solo dato objetivo de lo que nos afecta al Gobierno, ni uno solo, en su intervención ataca y se defiende como puede. Esa es su principal divisa, atacar y hacerse la víctima al mismo tiempo. Crear una realidad ficticia que sostenga sus falsas acusaciones. Yo no le responderé con esa moneda. Le respondo en el terreno de los hechos. En Euskadi contamos con instrumentos jurídicos e institucionales que velan por la prevención y el combate de la corrupción. Desde 2013 contamos con un código ético y de conducta de los cargos públicos y una comisión de ética pública. Esta comisión ha dictado numerosas resoluciones dando respuesta a dilemas éticos planteados por cargos públicos y ha respondido a las denuncias planteadas por terceras personas. El Gobierno vasco cuenta con la Oficina de Control Económico y la Administración local, con los funcionarios y funcionarias con habilitación de carácter estatal, señora Martínez. La actuación de la Ertzaintza, por ejemplo, y las policías locales en prevención, investigación y persecución del delito y su eficacia constituyen otro instrumento clave. Los órganos judiciales que integran la jurisdicción penal y el Ministerio Fiscal en Euskadi se suman a un sistema de garantías para la lucha frente a la corrupción. Disponemos, sí, a su vez, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, no de un juez, sino del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y, en su caso, del Tribunal de Cuentas del Estado también. Todas las administraciones públicas vascas tienen instrumentos internos de fiscalización y control económico y presupuestario. La Agencia Vasca de Protección de Datos o el Servicio de Registro del Personal, con plena autonomía en la gestión de los expedientes sobre conflictos de intereses, son también un instrumento en la lucha contra la corrupción. Y contamos con el Ararteko, un alto comisionado de este Parlamento para la defensa de los derechos de las personas. En su caso, también el Defensor del Pueblo del Estado puede intervenir en las actuaciones de los poderes públicos de Euskadi. Nuestro sistema institucional democrático está plenamente comprometido con los principios y valores de la transparencia y el buen gobierno. No sé si usted podrá decir lo mismo de los gobiernos que representan su particular modelo de democracia en el mundo. Sé que su práctica política es quedarse en lo que parece y no en lo que es. En todo caso, señora Martínez, si usted tuviera un solo argumento que respaldara sus actuaciones o sus acusaciones, tiene todos los instrumentos que le he mencionado para denunciarlo.